Bueno, vamos a ver la clase que no hemos tenido durante estos días de, de ausencia. El tema es tests neuropsicológicos, pero lo vamos a ir relacionando con lo que estamos viendo sobre la captura de neuroimágenes y con dos temas. Uno es la presentación clínica que les envié, donde ustedes vieron un informe que tenía tests neuropsicológicos, también tenía tractografía, y luego ustedes han leído aspectos, han leído novelas, y también en la Odisea de la microestructura de la cognición tienen referencias acerca de conceptos que colocan a las personas en el tiempo. Colocarlas a las personas en el tiempo no es algo para nada sencillo. Es algo complejo desde el punto de vista de cuando uno quiere hacer ciencia de algo que su constitución está en el tiempo. Por eso ha habido en las respuestas que ustedes enviaron algunos conceptos que se nota todavía no manejan y son importantes. Prefiero que aprendan esos conceptos mientras les voy presentando un tema, en vez de darle los conceptos de forma cruda. Entonces, test neuropsicológicos es algo bien concreto. Un test es algo del que todos tenemos una representación. Neuropsicológico es un concepto no tan de sentido común, porque la neuropsicología quizás ahora sea más popular, en un momento no lo fue en absoluto, y es quizás fuera una rama de la psicología, pero probablemente ya no lo sea. Probablemente la microestructura de la cognición sea como a lo que llegó la neuropsicología. Esa es una postura bastante particular, pero también viene del conocimiento de la historia de la neuropsicología. Entonces vamos a empezar desarrollando la clase. Cuando uno hace una evaluación neuropsicológica, lo que hace es recibe un paciente y comienza a recolectar datos. Imagínense que la persona de la que le envié el informe viene por primera vez. Esta persona, siempre uno tiene la historia clínica de antemano, y en esa historia clínica uno va observando sobre todo cuáles son los diagnósticos que ha venido teniendo, obviamente la edad, el sexo, el nivel educativo de la persona, y luego las imágenes que tiene la persona, imágenes cerebrales que se le han ido adquiriendo, y en general las personas que acuden a un centro clínico integral, bueno, en nuestro caso Ulton, han atravesado por muchos profesionales y cada uno hace una redacción de lo que observó. Ahí tienen el fisioterapeuta, el psicopedagogo, tienen la observación del psicólogo, del psicoanalista, del neurólogo. Cada uno hace una anotación. De esa información uno se genera un esquema. Vamos a trabajar con un caso concreto, pero no quiero que sea ninguno de los dos que hemos visto, sino uno anterior, de una persona con enfermedad de Alzheimer. Vamos a trabajar con una enfermedad de Alzheimer, que es algo
quizás no tan frecuente, pero estaría entre las 7 primeras causas por las cuales alguien puede ingresar a la clínica. Cuando se realiza una entrevista, bueno, en este caso siempre viene acompañado de un familiar. El familiar es a veces el que relata, uno está observando ambos comportamientos. Hay escalas que uno aplica. Esas escalas son escalas internacionales que pasan a número, que cuantifican el nivel, el estadio en el que se encuentra la persona en referencia a la patología. Y luego uno puede dividir, cuando quiere ya poner a la persona a efectuar tareas, o sea, lo que aquí está expuesto como nivel de ejecución, uno lo puede hacer. Un screening es cuando uno hace una exploración muy general, es decir, cuando viene alguien del cual no tenés claramente una hipótesis, sino que haces una exploración y vas por un camino. En este caso, si viene ya dicen, bueno, un Alzheimer, muy probable Alzheimer, ya no harías tanto un screening. Las baterías generales se les llama cuando son formatos de pruebas neuropsicológicas que vienen empaquetadas, es decir, que son esas y no otras. Aplicás esas pruebas y ya está. Eso sirve mucho, sobre todo cuando se comienza a trabajar, porque cuando no tenés tanta familiaridad con cuáles son las posibilidades que tenés, utilizar lo que ya está estandarizado, pero en realidad conocer los test específicos te da mucha más flexibilidad. Hasta aquí no sé si ha quedado claro. Una evaluación neuropsicológica le he llamado habitualmente obtener muestras de conducta estructuradas. Es decir, cuando observas a una persona comportándose, en cualquier momento la estás observando de un modo totalmente desestructurado. No sabes qué quiere hacer, por qué está ahí. Su comportamiento es aleatorio, es impredecible. En cambio, en el contexto de consultorio, vos ajustás a la persona a una estructura en el cual le marcas lo que tiene que hacer. La persona le tomas muestras de conducta. Muestras de conducta es que en determinado momento tenga que hacer determinada ejecución, y a esa determinada ejecución le adjudicas una función. Entonces ya vas asociando lo que hizo en ese momento con la función que está ejecutando. ¿Cuál es el problema de hacer esto? Que si uno hace muestras estructuradas de conducta, cualquiera sea la prueba que tome, en realidad siempre uno está estableciendo una meta, siempre uno está ordenándole a la persona que ejecute en dirección a algo, y que es muy raro que no sea algo donde lo que haga esté bien, esté mal, sea más rápido, sea más lento. Aunque tenga 4 opciones, escogió una y eso tiene un significado. Entonces es muy extraño que no sean siempre evaluaciones de las funciones ejecutivas y algo más. Por eso la medida ecológica sería lo que nosotros llamamos procesos tipo 3, tiene tanto valor, porque ahí es donde la persona, si toma decisiones, si sigue una meta, no tiene a alguien que le está estructurando. Eso en psicoterapia es sumamente importante.
cuando hacen la entrevista, puede derivar en una psicoterapia. Muchas de las psicoterapias traducidas, es decir, no con el lenguaje teórico propio de la psicoterapia, sino el metaanálisis de la psicoterapia, no metaanálisis en el sentido estadístico, sino metaanálisis en cuanto a que no estoy analizándolo en el mismo nivel teórico que la terapia se presenta. Las terapias son indicadores de metas, organizadores de la persona. A veces veo que les hago aclaraciones que devienen de una persona que tiene una formación de más o menos 25 años, entonces sé que se puede confundir la palabra que estoy utilizando con otra palabra. Claro, pero yo creo que a ustedes quizás la palabra metaanálisis no se les confundió con nada. Y yo les hago toda una aclaración acerca de qué significó metaanálisis y por qué no estoy utilizando metaanálisis en el sentido estadístico, y esa aclaración un poco que los extravía. Bueno, traten de seguir el hilo en función de lo que van viendo en la pantalla y tengan en cuenta estas observaciones que les hago. Yo les hago aclaraciones casi como yo me escucho y digo, les estoy diciendo metaanálisis, y metaanálisis es una técnica estadística, entonces tengo que aclarar que lo estoy utilizando en otro sentido. Bueno, lo lamento. ¿Qué quiere que diga? Bien, entonces, las fases tradicionales de la evaluación neuropsicológica es observar y recolectar datos. Son palabras que la verdad es que no sé si usaría en este momento, pero observar y recolectar datos. Análisis del nivel de ejecución. Va un poco lo mismo, es decir, siempre estás, cuando viene un paciente, la observación es constante. Vos tenés lecturas, tenés casos anteriores que has visto o tenés un entrenamiento, entonces los detalles los vas pesquisando y luego empezás a obtener muestras estructuradas de conducta, que así le llamábamos a los tests. Y luego formulás el diagnóstico, lo cual es controvertido porque en general el neuropsicólogo no formula un diagnóstico, sino que apoya o dice que es compatible con, pero es bastante poco frecuente que uno formule un diagnóstico. Uno más bien informa el nivel cognitivo del paciente, en qué estado cognitivo está. Es realmente muy difícil describir el nivel cognitivo de una persona, porque nivel cognitivo sí no es tan difícil en realidad el nivel cognitivo, porque nivel significa una cuantificación, de 0 a 10 una puntuación. El Mini-Mental Scale es quizás la puntuación más conocida que hay para evaluar Alzheimer. Va de 0 a 30 y puntajes abajo de 24 indican alta probabilidad de Alzheimer. Bueno, eso es evaluar el nivel. Ese sería una batería general, porque tomás todo el Mini-Mental Scale, que se compone de varias muestras de conducta. Bien, pero cuando uno tiene que describir la cognición, hay que pensar que uno tiene que, esas capacidades de las que le hemos hablado, que son 6, y los procesos, uno tiene que describir cómo los ejecutaría una persona. La combinación de capacidades y la posibilidad de generar procesos es casi infinita. Entonces, en realidad uno termina describiendo algunos. Por lo tanto, ¿qué es lo más sencillo? Tomar una serie de tests, esos tests
adjudicarles un concepto, supónganse, este es un test de memoria semántica, y a esa memoria semántica adjudicarle un nivel. Entonces yo digo, a nivel de memoria semántica está en este punto, a nivel de control inhibitorio está en este punto. Y así con cada una de las capacidades y de las subcapacidades que conforman esa capacidad. Eso es más o menos una descripción del nivel cognitivo, del funcionamiento cognitivo. Porque funcionamiento cognitivo es esa persona a nivel 3. Es decir, miro acá por mi ventana y veo, en realidad, si tengo que ser sincero, yo por mi ventana no veo a nadie pasar porque es imposible. Pero supongamos que viviría en un lugar un poco más normal, por la ventana se verían personas. Uno no puede decir claramente el estado cognitivo de la persona evaluada por test y la relación con el funcionamiento cognitivo a nivel 3. No hay una correlación tan estrecha. Así como tampoco hay una correlación tan estrecha entre algunos datos de neuroimágenes y lo que luego la persona hace. Esas separaciones que hay, que a las que le llamamos necesidad de tender puentes, son las que un poco le dieron, alimentaron lo que llamamos la odisea, ese viaje, ese desafío que hay para que alguien pueda trabajar cientificando la observación, recogida de datos, integrar esos datos a un cuerpo teórico y poder presentar algo solvente que prediga, por ejemplo, qué puede o qué no puede hacer esa persona. Decir que una persona no va a poder hacer determinada actividad, la más común que te preguntan es, ¿puede esta persona continuar sus estudios universitarios? ¿Va a poder continuar manteniendo los negocios que realiza? Realmente afirmarlo, uno lo puede hacer a veces en situaciones donde le resulta sumamente evidente que no puede. Pero la gran cantidad, la gran mayoría de los casos se sitúan en un nivel donde lo que sería adecuado es una evaluación, una valoración donde uno pueda acceder a ese nivel 3, donde la persona en la función ecológica uno pueda estar presente de alguna manera o pueda recrear las condiciones. Igualmente recrear las condiciones es imposible en un laboratorio porque, supongan, una persona tiene una agencia de turismo, tiene que utiliza el sistema Amadeus para reserva de pasajes. Una vez que está en ese sitio, puede tener completamente automatizado lo que tiene que hacer y, aunque uno informe deterioros de ciertas capacidades que indicarían que no puede hacer determinadas tareas, las realiza. Entonces, ¿qué suele suceder con las evaluaciones neuropsicológicas? Que terminan en descripciones que toman dos rutas. O la ruta A, que es ¿qué test apliqué? ¿Qué significa ese test? ¿Y en qué puntaje está? Lo cual es válido porque uno lo observa, si conoce el test y si está bien descrito y si lo haremos, es decir, los valores de respaldo, los valores comparativos, con qué población lo estás comparando, te posicionan a la persona en un lugar y bueno, es interpretable.
Lo que sí no es muy rico a nivel de descripción. Si no ves a la persona, no es muy fácil decir, bueno, dado estos puntajes, ya sé lo que esa persona puede hacer o no puede hacer. Y luego están los informes que terminan en una descripción. Esos informes en general se observa que tienen una impotencia en el lenguaje, que quieren decir, quieren relatar lo que cognitivamente sucede. A veces el concepto de conducta mental es interesante. Si quisieran decir la conducta mental de esa persona, supongan, cuando esa persona hace evocaciones del lenguaje, suele tener alteraciones emocionales porque hay mensajes que le indican que no está diciendo lo correcto, entonces incrementa su arousal, su activación, y la persona comienza a incrementar su estado emocional, su activación emocional, llevándolo a un estado más negativo que le dificulta aún más la recuperación de los conceptos. Bueno, si uno podría llegar a ese nivel de descripción, uno ya está diciendo algo más o menos entendible, específico. Ahora, ¿cuántas veces sucede eso? ¿En qué contexto sucede eso? ¿Qué vínculo tiene uno con esa persona para decir que eso es algo, sucede una vez, sucede 10 veces? Entonces, ahí vienen los conceptos que ustedes tuvieron contacto en el ejercicio 3 y que me parecen centrales para entender cualquier aspecto de la psicología. Son conceptos que provienen del análisis de cómo está construida la psicología. Y si uno piensa a la psicología, entiende por qué es necesario tener estos conceptos de cómo está construida. A eso le llamamos tomarse en serio la psicología. Vamos a hacer ahora un breve descanso escuchando. No vamos a escuchar Pink Floyd, vamos a escuchar a Leonard Cohen.